El Colegio de México, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y el Foro de Seguridad Hídrica presentan Gota Mexicana, historias, relatos y soluciones. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la tercera temporada de Gota Mexicana, historias, relatos y soluciones. Soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. En este episodio abordaremos uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo: cómo garantizar agua segura y suficiente para las futuras generaciones en un contexto de creciente presión ambiental. Estamos preocupados y preocupadas por la situación actual del agua. Nos preguntamos si es suficiente o si es de calidad el agua que llega a nuestro hogar. Sin embargo, poco pensamos si esa agua será suficiente y de calidad para nuestros hijos en un futuro cercano y sobre todo para las generaciones venideras. Poniendo en perspectiva la trayectoria de la humanidad en este planeta, la especie realmente vulnerable es la especie humana, pues aunque tarde millones de años en reconstituirse el planeta o las condiciones que permiten la vida sobre la Tierra, esto pasará. Al menos eso nos dicen los científicos. Sin embargo, el ritmo que llevamos del uso de los recursos naturales, o más propiamente dicho de los bienes ambientales, está provocando una fuerte presión, un agotamiento o la degradación de estos. La calidad del aire es pésima en muchas ciudades. El suelo ya no es fértil o está contaminado de tantos fertilizantes y agroquímicos que usamos. Y el agua está tan contaminada o no la estamos acabando en el sitio donde se requiere. Porque agua dulce suficiente en el planeta hay, aun cuando solo sea ese 1% del total del agua del mundo. Sin embargo, está lejos de donde se necesita. La estamos contaminando sin ser conscientes de ello, o aun siéndolo, sin tomar conciencia de a quién estamos afectando, como sucede con el agua subterránea. Por eso nos preguntamos, ¿habrá agua segura, de calidad para las futuras generaciones? Y por otro lado, hay un concepto que ha ganado terreno en el ámbito de lo ambiental, y es la resiliencia. En nuestro caso, nos referiremos a la resiliencia hídrica, es decir, al papel que desempeñan las instituciones públicas, las comunidades locales, las organizaciones sociales en la construcción de estrategias adaptativas para proteger el recurso hídrico y para protegerse al mismo tiempo. Hablaremos de cómo la gobernanza, la participación ciudadana, la innovación comunitaria y la coordinación entre actores pueden transformar escenarios de vulnerabilidad en oportunidades para fortalecer la seguridad hídrica y ambiental como una responsabilidad ética y social. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña en el estudio una experta en estos temas. Y es la doctora Sandra Anchondo Pavón, que es profesora e investigadora del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Doctora Anchondo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Gota Mexicana, temporada que se dedica a la seguridad hídrica y sus múltiples dimensiones, hoy vinculada a cuestiones éticas y morales. La Constitución mexicana nos dice que el agua es de la nación. Es por lo tanto un bien común o un bien público, según la aproximación amplia o restrictiva con la cual la abordemos. A partir de su experiencia en el estudio de concepciones indígenas y sus estudios sobre temas éticos, yo quisiera preguntarle, ¿qué significa gestionar el agua como un bien común y no como un recurso exclusivamente económico o privado? Muchas gracias, Judith. Judith, un placer estar aquí contigo en este foro tan lindo, en el Colmex, que es un lugar entrañable para mí personalmente. Entonces, eso lo primero. Gracias a ti por este esfuerzo, por esta serie de
de tanta importancia, ¿no? El agua es la vida y parece que de pronto se nos olvida. Todo esto que vamos a hablar es realmente un tema complejísimo que nos daría como para estar aquí 3 semanas, pero vamos a intentar hacer lo que buenamente podamos en este tiempo. Gracias por invitarme. Y bueno, lo primero es que has dicho muy bien, este tema se tiene que reflexionar también desde la perspectiva ética. Hay un imperativo ético de cuidar el agua, de distribuir el agua, de hacerla accesible para todas y todos y, por supuesto, de hacer posible que continúe habiendo agua en buenas condiciones para las siguientes generaciones en general, para hacer la vida, ¿no? Agua potable, agua digamos, en el subsuelo también, ¿no? Que se enseñe sobre el agua, que entendamos qué significa el agua para los humanos, para los no humanos, para el mantenimiento de todas las especies vivas, para que haya continuidad en las comunidades. Y esto que ahora se ha llamado derechos bioculturales es imprescindible traerlo a la reflexión también, a ver si logramos caminar hacia allá, Judith. Pero bueno, lo primero es eso, ¿no? Hay un imperativo ético, es algo que se dice desde hace mucho tiempo. Hans Jonas quizás es el autor más representativo de esta llamada de atención. Hay que exagerar, hay que imaginar escenarios catastróficos para pues llamar la atención sobre este imperativo ético, ¿no? Tenemos la obligación moral de dejarle a las siguientes generaciones el mundo, pues si no mejor, por lo menos como nosotros lo encontramos. ¿Por qué? Porque si no, no van a poder vivir, ¿no? No van a poder cumplir con sus necesidades básicas. En este sentido hay una discusión interesante también sobre si es demasiado antropocéntrica la visión de Jonas o de John Rawls, por ejemplo, que también en el 93 reflexionaba sobre responsabilidad intergeneracional, ¿no? ¿Qué le debemos a las siguientes generaciones y qué debemos agradecerle a las anteriores generaciones? Pudiera ser un tema también interesante para pensar. Pero básicamente yo lo que iba a comentar ahora, Judith, es que pues hay una crítica fuerte también de parte de algunos autores que consideran que hay un cierto especismo o antropocentrismo detrás de estas preocupaciones, porque parece que lo que queremos del agua o en general del ambiente, la calidad del aire que tú mencionabas, o igual los alimentos, ¿no? Si son inocuos, si están, bueno, en condiciones de nutrirnos, etcétera, que esto es una reflexión, pues, que nos conviene a los seres humanos, que somos quienes estamos pensando estas cosas y tomando decisiones para gestionar lo que conocemos como bienes ambientales. Pero que deberíamos de pensar también en el valor que tiene, el valor intrínseco que tiene, pues a lo mejor un río, a lo mejor un ojo de agua, a lo mejor un cierto ecosistema, ¿no? Y que tendríamos que empezar a pensar también en una forma de ver la vida, de ver el mundo, que no sea tan centrada en las personas. Y esto es muy, muy interesante porque, volviendo a esto que tú decías, que querías preguntarme sobre comunidades originarias, Judith, bueno, pues las comunidades originarias en general, desde las comunidades pues del norte del país, ¿no? La nación yaqui, hasta a lo mejor el pueblo tzotzil en Chiapas, tienen una noción del cosmos, una cosmovisión tan distinta a la que nosotros normalmente tomamos como punto de partida para estas reflexiones, que sería muy bueno volver a ellos, ¿no? a los comuneros, a las personas de las comunidades como maestros en el cuidado de la casa común, en el cuidado de los bienes comunes, porque justamente no parten de esta distinción, ¿no? No tenemos por un lado que pensar en el valor intrínseco de los ríos o de las montañas y por otro lado pensar en el valor intrínseco del ser humano y ver
quiénes tienen los derechos prioritarios, por decirlo así, si vamos o no a darle un poco más de voz, digamos, a los intereses de los seres humanos frente a los de los animales, por ejemplo, ¿no? Porque ellos precisamente piensan que todos, incluido el ser humano, somos parte del territorio, somos parte de la naturaleza. En el proyecto civilizatorio moderno, esta noción integrada se perdió. Se fue haciendo poco a poco por la intervención, digamos, en el mundo, de la influencia en el mundo del pensamiento de los autores modernos. Pensemos en Bacon, Descartes, estos europeos que típicamente inciden en este tipo de asuntos. Bueno, en este control, ¿no? En este control y en general del mundo, pero además en esta separación, en este dualismo incluso, ¿no? Por un lado tenemos la naturaleza, que además hay que dejar atrás y hay que progresar, digamos, con artificios, con contramundos artificiales para darnos mayor bienestar o confort o progreso tecnológico incluso. Y por otro lado tenemos, ¿no? Pues esta visión que no es del pasado, que no es primitiva, pero sí premoderna de las comunidades, ¿no? Y que ahora estamos rescatando, ¿verdad? Quizá lentamente, pero muchas propuestas de protección de la naturaleza, protección de los cuerpos de agua, están en esa tendencia, en esa idea, y quizá, me atrevería a decir, es una propuesta del sur global. Sí, no del norte. Tú mencionabas, perdón que te hable de tú, Sandra. Por favor, Judith. Tú mencionabas que hay una visión moderna de la modernidad más europea, que tiene sus representantes, pues en la cual nos insertamos, ¿no? Por la cuestión que haya sido, ¿no? Pero estamos con o tuvimos esa concepción que se ha quedado corta ahora, parece ser, al menos en términos ambientales, quizá también para otros temas, pero para explicar nuestra relación con la naturaleza, nuestras obligaciones ya no para nuestros semejantes. Todavía estamos discutiendo, si es que discutimos, esa relación de solidaridad con nuestra propia especie. Tenemos un pendiente, pero ahora tendríamos ya que estar en una etapa, algunos dicen posmoderna o más allá de esa modernidad del siglo pasado, con la que construimos soluciones, entre ellas para proteger la naturaleza y el agua. Ahora estamos en otra etapa, o deberíamos de estar en otra etapa, donde se insertan otras ideas, otros conceptos, y donde tú decías, rescatamos algo originario que nunca se negó, quizás se olvidó un poco, se estancó, porque queríamos estar en esa modernidad, pero ahora la protección de la naturaleza ante una crisis ambiental tan intensa como la que estamos viviendo, una degradación de los cuerpos de agua, estamos buscando soluciones, y desde el sur global surge con esa base originaria que tú también te referías, a proponer, a sacar, oigan, nosotros tenemos una relación que nunca hemos perdido, una concepción de la naturaleza que nunca se ha negado, somos parte de esa naturaleza, y además eso nos permitiría también conservar para las generaciones futuras, ¿no? Lo moral, lo ético, están presentes ahí. ¿Qué te parece? Así es. Esto que tocas, Judith, es interesantísimo. A ver, yo sí considero que estamos en un momento hipermoderno, o sea, no está superada la modernidad, es este mismo espíritu del capitalismo que criticaba Max Weber, en el que estamos ahora. Es también este mismo espíritu de acumulación, pero además este sueño del progreso y de la intervención tecnológica como la salvación a todos nuestros problemas, es todavía lo que tenemos, ¿no? Estamos partiendo, yo pienso, que de los mismos paradigmas, y no estamos, como dicen ahora mis alumnos, pensando fuera de la caja. Yo creo que entre las mejores formas de mirar estas problemáticas, estas crisis socioambientales, está justamente
estas miradas, ¿no? de la comunalidad propia de los pueblos originarios, estas miradas del buen vivir. Por ejemplo, yo pensaría, no sé, hay trabajos muy bonitos de la comunidad wixárika de Johannes Neurath, en donde habla de lo que significa el agua, ¿no? Por si alguien quiere buscar a un especialista, ahí está, deben encontrarlo fácilmente por ahí, a Johannes Neurath. Bueno, el agua es una bendición de vida, el agua tiene carácter sagrado. Por lo tanto, digámoslo así, no hay manera de apropiarse del agua, de privatizar el agua, de usar el agua como un bien puramente económico, ¿no? Pensando en su utilidad, como un insumo más. Por lo tanto, no cabe esta idea de que el agua nos dé servicios ambientales, ¿no? Lo que hay que pensar es, otra vez, cuál es la posición del ser humano en el orden del universo, ¿no? Y esta es una buena mirada para empezar, por ejemplo, con la comunidad wixárika, ¿no? Pero, por ejemplo, también pudiéramos aprender de personas como Anabela Carlón, que es una defensora de la nación yaqui, que nos explica cuál es el valor del río Yaqui y por qué es un problema que nosotros desviemos el río, cambiemos el cauce solamente porque necesitamos dar servicios en Hermosillo, ¿no? Porque sería mucho más importante un campo de golf. Pues piensen en Hermosillo, piensen en el problema de las concesiones de agua en Jalisco también por esta misma razón de un campo de golf, o en Morelos, ¿no? Con todo respeto para los amantes del golf. Pensemos qué estamos haciendo, porque ¿qué necesitamos realmente los seres humanos? Y tú traías a colación también una cuestión de justicia hídrica entre nuestros semejantes, nuestros digamos, hermanos humanos, sean de comunidades originarias, sean de un estrato social o de un nivel sociocultural X, Y o Z, tendríamos que tener todos y cada uno, todas y cada una de nosotras, una garantía de acceso al agua, ¿no? Es un derecho humano reconocido por gente interesantísima como Rodrigo Gutiérrez. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿No? Pensando en algo que dice repetidamente Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El agua como bien natural, el agua como nos la ha entregado la naturaleza, ya no la tenemos casi en ninguna parte. Toda el agua está intervenida, el agua está entubada, hay presas, ¿no? Tenemos el caso del río Yaqui, otra vez trayendo a Anabela Carlón a colación, y esta intervención humana que es agresiva, que es violenta, con finalidades de tipo económico, acumulativas, incluso abusivas, ¿no? Porque hay una sobreexplotación del agua en este lugar y en muchos otros, solamente para este tipo de fines económicos que debieran estar subordinados a reflexiones antropológicas y éticas en primer lugar, ¿no? Y yo creo que eso es la discusión de hoy en día. Yo ya no diría del futuro, ¿no? Es la discusión de hoy en día porque precisamente desde el punto de vista más técnico, duro, la preocupación es tenemos que construir más presas para almacenar agua que vamos a necesitar para el desarrollo. Hay que cuestionar muchas cosas. Hay que cuestionar la noción de desarrollo. ¿Qué concepto de desarrollo? ¿De qué desarrollo estamos hablando? Pero ahora mismo la discusión, ¿no? Es de necesitamos más presas para poder hacer frente a las sequías, poder continuar con una actividad económica que nos sitúe en ese mapa mundial de capitalismo. Porque eso es lo que está en el trasfondo, en la base de este modelo capitalista, sin pensar que quizá no deberíamos de estar en eso, ¿no? Como país, como México, estoy hablando, como región latinoamericana, tendríamos que estar pensando en proteger nuestros bienes ambientales, iba a decir nuestros recursos naturales, pero eso es cosificar también la naturaleza, que esa es nuestra
nuestro valor. Nosotros si somos ricos en algo, o si tenemos algo de valor, México es nuestra naturaleza. Una riqueza biocultural impresionante. Somos un país megadiverso, eso tendría que ser central. Claro, pero si tú te fijas, Judith, esto que estás diciendo me llama mucho la atención. Bueno, voy a regresarme a una cosa que te quería decir, porque hablaste del futuro y tienes toda la razón. Este tendría que ser el presente, no el futuro. O sea, pensar las futuras generaciones y las necesidades y nuestras obligaciones, pues en este sentido nos sirve para saber qué injusticias estamos cometiendo hoy. Pero esta es una reflexión del presente también, ¿no? Entonces, mucha gente se pregunta, ¿por qué tendríamos que estar preocupados por las generaciones futuras? Ya que las arreglen, las cosas que las arreglen ellas, ¿no? Con su creatividad. Pero también hay gente que incluso dice, a ver, en dos sentidos, ¿no? ¿Qué más da? O sea, el río, la montaña, el valor... digamos desde la perspectiva biocentrista, el valor de todos estos seres o elementos naturales o bienes naturales, si les quieren decir así, está garantizado y está de antemano dado, independientemente de si hay seres humanos o no hay seres humanos que los disfruten. Esa es una. La otra es que nos importa gente que no ha nacido y que no existe todavía. Nosotros a lo nuestro, ¿no? Pero en este sentido, Judith, tienes toda la razón. No es una reflexión sobre el futuro, es un espejo que tenemos delante, estas generaciones futuras, que nos están diciendo, tú estás produciendo un montón de injusticias aquí y ahora de manera, digamos, importante, con mucho impacto en personas que están vivas ahora. Ahora, las generaciones futuras son también los niños en el vientre, los niños pequeños que tienen sus derechos a la continuidad, ¿no? A la continuidad de sus comunidades, pero también derechos reproductivos. Y al final, pues, no es gente que no exista, pues ellos también son el futuro. Y a mí me gustaría también... retomar esto porque cuando, por ejemplo, Hans Jonas reflexiona sobre las obligaciones que tenemos con las generaciones futuras, dice, hay que exagerar, hay que imaginar los peores escenarios para ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y es un imperativo moral. Para movernos desde ahora. Porque el no estar pensando en eso también implica que estamos generando injusticias actuales con las personas más cercanas a la naturaleza, las personas más vulnerables, las personas más pequeñas, ¿no? Estamos, por ejemplo, produciendo un miedo al futuro. ¿No? También este tipo de sentimientos de nostalgia, esto que se ha llamado la solastalgia, que por supuesto está impactando grandemente a los niños pequeños y a los jóvenes. Hay una parálisis, incluso una parálisis política a partir de esto, ¿no? Y es, bueno, sí, la crisis hídrica es tal que mejor yo no tengo hijos, me encierro en un rincón sin dejar huella y casi que no me muevo para no causar ningún problema más, ¿no? Que, si puedo, es más, por supuesto que hay un movimiento de suicidio. Sí, ¿no? muy importante entre los jóvenes. Por supuesto que también. Y los niños, sí. Eso es importante porque pensamos que las soluciones son tan complejas o tan difíciles porque estamos viendo desde el mismo laberinto, en el mismo laberinto sin salida. Yo creo que por eso esta reflexión que tú y yo teníamos antes sobre las comunidades originarias es bien importante. El futuro es ancestral, el futuro es originario. Basta saber cómo vivir de otra manera, con una actitud existencial distinta, con un respeto a todos los seres, con una visión integradora, comunal. Basta eso para proponer otra forma de vivir, de crecer, ¿no? No estar pensando tanto en el progreso lineal, sino volver a ser más cíclicos y respetuosos con todos los vivientes para poder tener una esperanza. Y en esta visión de esperanza me parece que caben ellos como maestros, ¿no? Sí. Las personas de las comunidades que tienen un gran bagaje que nos pueden legar y que además son muy, muy generosos. Claro, ¿qué es lo que pasa normalmente, Judith? Tú y yo lo sabemos, lo decías ahora, ¿no? Este espíritu de acumulación, estas ganas de poner por encima los intereses económicos cortoplacistas
No, nada sustentables en principio porque se piensa en el cortísimo plazo y desde el egoísmo radical. Totalmente. ¿No? A ver, hay una refresquera que todos sabemos que está consumiendo una gran cantidad de agua en Chiapas, mientras las comunidades no tienen acceso al agua mínima que les legaron sus ancestros, además con unos índices de diabetes brutales porque toman bebidas azucaradas en vez de agua, porque las dan con grandes descuentos y todo, pues claro, bueno, ahí hay una cosa muy compleja que ahora no vamos a discutir. Pero esto está pasando precisamente por esta mirada egoísta y cortoplacista. Esta es una reflexión ética fundamental, ¿no? Y no es tan complicado para estos pobres jóvenes que están angustiados o los niños pequeños que están desde los 3 años oyendo cosas catastróficas y corren a decirle a sus padres, cierren el agua cuando se están bañando, por favor, ¿no? Ya no laves los trastes, mamá, no uses unicel. Todo eso, pobrecillos, claro. Crecen con ansiedad, ¿no? Esta ansiedad, Judith, porque además resulta que si tú te vas por esta misma línea de este proyecto civilizatorio moderno, no vas a encontrar solución, porque justo ahí está la causa de todos nuestros problemas, ¿no? Pero si saltas, que no es un salto al pasado, insisto, es un salto al futuro. Si saltas para allá, ahí vas a encontrar soluciones. Decrece, vive de otra manera, respeta la vida, toma lo que necesitas y ya está, no acumules, ¿no? Por ejemplo, esto es muy interesante, Judith, en la lógica de la comunalidad, que se pudiera decir que comparten con sus diferencias, pero que comparten básicamente todas las comunidades originarias de México y de otros lugares del sur global, como tú decías, ¿no? El territorio que es sagrado, es un espacio sagrado, compartido, que es de todos, nos incluye a nosotros los seres humanos, por eso no tenemos esta dicotomía entre antropocentrismo, biocentrismo, ¿qué hacemos? ¿De qué lado nos paramos? ¿No? A ver, es mucho más sencillo, no hay tal división. No vamos a pensarnos como una totalidad integrada, como una red de sostenimiento de la vida que incluye la tierra, a nuestros ancestros, su legado biocultural, nuestras formas de vida, los contenidos, digamos, educativos o sapienciales, las prácticas, etcétera, pero también a nosotros mismos y a pues nuestros animalitos, el coyote, el guajolote, la vida por debajo de la tierra, ¿no? Vemos, claro. Así, sí, el gusanito, el ojo de agua. Cada uno tiene una función. Todos tienen un lugar, todos tienen un lugar y el equilibrio te lo va a dar la misma experiencia, ¿no? Te das cuenta. ¿Por qué no creció la planta? ¿Por qué ya no tengo agua acá? Algo está pasando que tenemos que, justo lo que empezábamos platicando, adaptar, repensar, vamos a ver cómo volver a tener esta armonía integral. Entonces el territorio no es una cosa, ¿no? No es como un lugar, es algo mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces podríamos hablar incluso de sistemas vivos si quieres, Judith. Pero esto es interesante porque es uno de los elementos de la comunalidad que también integra la asamblea, la forma de toma de decisiones, que quizás es lo que querías que platicáramos acerca de cómo pensar nuevas formas de gobernanza, ¿no? Sí. Participan por familia todos los miembros de la comunidad tomando en cuenta pues sus formas de vida y entonces en la asamblea se da esta toma de decisiones según sistemas normativos propios y se propone esta lógica de la gratuidad, ¿no? Pero también de la reciprocidad. Empiezo dando porque a mí se me ha dado. Alguien ha empezado primero, mis ancestros, ¿no? El territorio, la naturaleza me ha dado primero. La vida se me ha dado. Entonces yo estoy enseguida en una posición de reciprocidad obligatoria para que todo tenga este ritmo, este ciclo y entonces pues hay que dar, ¿no? Y se da en el tequio o en la faena, también se le conoce de diferentes maneras, pero tequio, faena, trabajo gratuito comunitario, podríamos decir.
Y esto es muy interesante, también tendríamos que pensarlo como una enseñanza importante, Judith. Precisamente. Pero fíjate, perdón, nada más te digo esto sí. porque es a donde yo quería llegar. La fiesta es parte de la comunalidad. ¿Y por qué la fiesta? Porque en esta lógica cíclica, no de progreso lineal acumulativo, ¿no? Lo que sobra, lo que termina siendo un excedente, se comparte en la fiesta para que se vuelva a reintegrar y el ciclo vuelva a empezar. No acumulan para sí, ¿no? Los comuneros o, digamos, alguna persona que tenga un lugar de autoridad en la comunidad no aprovecha para acumular para sí. Se devuelve a través de la fiesta a la propia comunidad. La comunidad es un bien en sí mismo. Eso es algo que también nosotros hemos perdido de vista. Tienes y entonces toda la somos razón. individualistas, acumuladores, con esta lógica de progreso lineal y sálvese quien pueda. Entonces, si yo tengo la dicha, ¿no? Entre comillas, muchas comillas, de que me han dado una concesión para mis nueces que voy a exportar, ¿no? Y soy ahí un productor, entre comillas, más comillas, del norte del país, pues lo voy a aprovechar a tope para mí, para los míos. Así es. ¿No? Aunque justamente por eso yo sobrecargue, sobreexija, sobreestimule y termine causando una crisis hídrica, por ejemplo, que la tenemos por las nueces, ¿no? Pues qué esperanzador es hablar contigo, porque nos pone sobre la mesa, sobre la discusión, algo que tenemos como país, como nación aquí, y que sin embargo no hemos volteado a mirar, ¿no? Hemos como unas de las soluciones que pudiéramos dar y que la tenemos a la mano. No estamos pensando en la solución técnica más elaborada, más costosa para producir más agua, para tener más agua para ahora. Y bueno, y si bien nos va, a lo mejor también para las generaciones futuras, cuando solo tendríamos que hacer una mirada introspectiva hacia lo que somos como nación, ¿no? Como naciones en México. Tenemos muchas naciones que son maestras, Judith, y no estamos haciendo este ejercicio, tienes toda la razón. Sí, y que ahí, como dices, es no esos falsos debates. Yo no lo había pensado entre ecocentrismo, biocentrismo, pareciera que son irreconciliables y que había que buscar un término medio. Cuando tú dices, bueno, es que no hay ese debate. Pues qué interesante ha sido hablar contigo, Sandra. Gracias, de verdad que valoramos muchísimo que nos aportes en tu conocimiento, tus investigaciones, tus reflexiones, cuya intención en este podcast es proporcionar información a la población en general que les permita mirar de otra manera. De otra manera. Creo que ahí es donde tendríamos que mirar las soluciones, pensar las soluciones que pueden ser esperanzadoras, ¿no? Aún con la crisis tan ambiental, tan crítica que tenemos ambiental y climática. Es que no resisto decir esto, dilo, que me estás provocando. La mirada hipercrítica puede servirnos para el diagnóstico. Es decir, tenemos estas crisis y contar, ¿no? ¿Cuántas concesiones de agua hemos dado? ¿Qué tal es la tendencia a la privatización del agua? ¿Qué estamos haciendo en estos focos rojos? Claro, tenemos un diagnóstico, pero ¿y después qué hacemos con eso? Necesitamos, tú lo has dicho muy bien y me encanta, necesitamos una visión de esperanza. Byung-Chul Han, que es este filósofo pop, ¿no? Que nos gusta a las dos, ha puesto la atención también en la esperanza. La mirada de esperanza es fundamental para buscar soluciones creativas entre todas y todos. Científicos, comuneros, personas de todas las edades, los niños tienen que aportar, las personas indígenas tienen que aportar, los científicos, los sociólogos, demógrafos, geógrafos, historiadores, filósofos. Tenemos que hacer un esfuerzo de crear puentes, nuevos lenguajes de comunicación incluso, pero puentes transdisciplinarios para pensar el bien de todas y todos. El bien sostenible, ¿no? Que incluye evidentemente el futuro. Bueno, podemos excluir el futuro, ¿qué vamos a hacer, no? Pero la mirada tiene que ser de esperanza, si no, no vamos a lograrlo. No logramos tener creatividad, no tenemos
paz para hacerlo. Estamos tan preocupados por el diagnóstico y por las crisis que lo que hacemos es, en esta mirada muy pequeñita, reducida, muy sí. reducida, pelearnos entre nosotros, Sí. y incluso ya lo estamos viendo, ¿no? Pleitos importantes en las fronteras, Sí. porque cuántos litros de agua nos debemos. Perdón, pero creo que hay que tener una mirada mucho más amplia, cooperativa, transdisciplinaria, pero sobre todo, Judith, esto que tú has dicho, desde la esperanza, ¿no? Siguiendo a nuestro amigo Chulhan, Sí. si no miramos desde la esperanza, nos vamos a paralizar. Y este no es un elemento menor desde la perspectiva ética. Creo que tenemos también una obligación moral de enfocar bien los problemas o los desafíos, que es mejor, ¿no? O las circunstancias actuales y por qué nos hemos metido en este berenjenal y de dónde salió, ¿no? ¿De dónde viene este proyecto civilizatorio? ¿A quién se le ocurrió que esta es la mejor forma de vivir como seres humanos? ¿Y a quién se le ocurrió que todas las soluciones que necesitamos van a ser técnicas? A lo mejor no. A lo mejor en un diálogo respetuoso, simétrico, sin injusticias epistémicas entre las comunidades, entre los científicos, cualquier parte del mundo, ¿eh? Así no pasa nada. Entre los jóvenes y los expertos, ¿no? Pero que verdaderamente tengan el mismo horizonte. Y ahí Así es donde entra es. la esperanza. El futuro, claro. Que el futuro es esperanza. Somos, eso sí, probablemente, ¿no? Yo no es que sea experta en eusociabilidad de los primates, pero me puedo imaginar que los únicos seres en este planeta que son capaces de mirar al futuro con amplitud somos nosotros. Sí. Por eso estamos obligados a cuidar. Por eso estamos obligados a cuidar y estamos obligados a pensar, que este es el gran desafío también, ¿no? A pensar desde otro lugar que no sea, pues, conflictivo, ¿no? Desde el choque. Bueno, estaba yo leyendo este libro que se llama Pensar Verde, para ver, pues, si tenía una propuesta alternativa a esta discusión entre es demasiado biocéntrico, demasiado antropocéntrico, tal, pues no la tiene, Judith. O sea, otra vez la misma cosa, ¿no? Tenemos servicios ambientales, esta discusión sobre, pues no son bienes económicos, pero qué tipo de bienes son bienes culturales, o son bienes naturales, o son bienes comunes, y estos recursos son de todos o no son de nadie. Al final, pareciera que estamos en discusiones bizantinas. Siempre, exactamente, siempre es dicotómico, siempre es de choque. ¿Por qué no nos ponemos en una posición, que esto es lo que nos enseñan las culturas originarias, que no sea dicotómica, dualista, de choque? Pues muchas gracias, Sandra. Con este mensaje tan esperanzador, nos despedimos, porque tienes toda la razón. Eso es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Y quizá la solución puede ser más sencilla de lo que creemos, que estamos pensando en cuál va a ser la innovación tecnológica más importante que tendríamos que buscar, cuando solo es quizá mirar y pensar. Pues gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros. Judith. Hagamos todas las cosas, ciencia, tienes razón. Investigación antropológica. Es importantísimo el diálogo. Sí, el diálogo. Pero el diálogo respetuoso. Normalmente tenemos un diálogo asimétrico, ¿no? Donde no valoramos como productores de conocimiento a cierto tipo de personas, ¿no? Eso, cuidado. Pero si logramos un diálogo con una perspectiva de esperanza y de bien común, yo diría, vamos a hacer grandes cosas, Judith. Tengamos esperanza. Sí. Gracias. Tú eres la esperanza también. No, todos somos. Pues muchas gracias. Les esperamos en el siguiente episodio de Gota Mexicana, con este mensaje tan esperanzador que de verdad que tanta falta nos hace a nosotros en estos tiempos. Gracias, Sandra. A ti, Judith. Gracias, amigos y amigas, por escucharnos. Hasta la próxima. Esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.